Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en algo muy específico del mundo del Pilates, el examen blanco, el simulacro de Stott Pilates. Tenemos una entrevista que lo desgrana bastante bien. Y bueno, la idea es entender qué es esto exactamente, por qué le dan tanta importancia y qué pistas nos da la fuente para superarlo. Exacto. Y no es solo un trámite, ¿eh? La fuente lo pinta casi como un rito de paso. Lo llama un galope de ensayo. Un galope de ensayo. Suena intenso. Sí, usan esa analogía del mundo ecuestre, como la preparación final antes de la competición importante. Vamos a ver la estructura, lo que piden y, sobre todo, si esa fama que tiene de indispensable, pues si está justificada. Vale, me parece bien. Pues empecemos por ahí, por esa importancia que le dan. La fuente dice que no es una práctica más. ¿Por qué es tan vital este simulacro? Pues mira, sobre todo porque es lo más parecido al examen de verdad que vas a vivir. No es solo repasar ejercicios, que también. Claro. Es enfrentarte al reloj, a la presión del tiempo que corre, a una estructura que tienes que seguir sí o sí, y a tener a alguien observándote, esperando ver cosas muy concretas. O sea que te pone a prueba de verdad. Eso es. Te obliga a sentir esa presión y, lo más importante, a aprender a manejarla, a ver si eres capaz de aplicar lo que sabes, de ajustar sobre la marcha, de comunicarte. Todo con el crono en marcha. Entiendo. Entonces no es tanto un examen de cuánto sabes, sino de si sabes aplicarlo en esas condiciones. Justo. Ahí es donde ves si la teoría la llevas a la práctica, si te organizas, si tomas decisiones bajo presión. La fuente dice que es como un puente. Un puente. Sí, un puente entre saber la teoría y ser capaz de hacerlo bien, con seguridad, cuando tienes que hacerlo. Sin ese ensayo general, pues el día D puedes tener sorpresas, bloqueos. Ya. Con el examen blanco, la idea es que llegues con más confianza, que la preparación se note. Me gusta la idea del puente hacia la confianza. Vale, si es tan crucial, las reglas para cruzar ese puente importan. Hablas de números. Un 80% de media general entre práctica y teoría para probar. Pero parece que hay truco, ¿no? Sí, correcto. Y es un detalle súper importante, creo yo. Revela mucho de la filosofía que hay detrás. No vale solo con la media del 80%. Ah, ¿no? No. Imagina que alguien lo borda en la práctica, saca un 95, pero en la teoría, se queda en un 65. La media da 80, pero suspendería. Ostras. La clave es que te exigen un mínimo del 75% en cada una de las partes. O sea, 75 o más en práctica y 75 o más en teoría, por separado. Amigo, eso cambia las cosas. Te obliga a ser solvente en los dos campos. No puedes compensar un área floja con otra muy fuerte. Exacto. Y ahí ves la filosofía. No buscan solo gente que ejecute muy bien o que sepa mucha teoría. Buscan instructores completos desde el minuto 1. Claro. Que dominen la técnica, vale, pero que también entiendan la biomecánica, que sepan adaptar, observar, comunicar. La fuente usa otra vez la analogía del caballo. Necesita las 4 patas firmes para ir recto. Pues esto igual, ese doble 75% asegura una base sólida en todo: técnica, pedagogía, teoría. Exigente, pero se entiende la lógica. Vale, pues vamos a la parte práctica de ese examen blanco. Empieza, según la fuente, con 3 fases cortitas, unos 5 o 10 minutos cada una. Son como un calentamiento. Podría parecerlo, pero son más bien los cimientos de todo lo que viene después. La primera es la recogida de información, la anamnesis. La entrevista inicial no. Eso es. Hablas con la persona, que puede ser otro alumno o el examinador, y haces preguntas clave. Historial médico, lesiones, qué busca, su día a día, cosas que no puede hacer. Lo importante no es solo preguntar, es escuchar. Escucha activa. Sí, para pillar posibles banderas rojas, ¿sabes? Y empezar a pensar ya en cómo adaptar la sesión a esa persona. Como un detective rápido. Entender el caso antes de actuar. Vale, ¿y después de la anamnesis? El análisis postural. Y ojo, aquí hay una secuencia muy marcada, hay que seguirla. A ver. Empiezas con una visión general, como si usaras una plomada. Luego miras de perfil, las curvas de la columna, mucha lordosis, espalda plana, la cabeza adelantada, la pelvis como está. Buscando desequilibrios, asimetrías. Justo, de frente. Hombros, caderas, están nivelados, las rodillas, los pies y, por último, de espaldas. Miras las escápulas, cómo están colocadas, si están simétricas las crestas ilíacas.
el todo muscular. Y también evalúas un poco la movilidad de cuello, dorsal y lumbar. Vale, un chequeo completo. Sí, y un detalle que la fuente subraya mucho. Tienes que ir diciendo en voz alta lo que ves, de forma clara. El examinador necesita seguir tu razonamiento, no solo ver qué miras. Claro, demostrar que sabes interpretar lo que ves. ¿Y la tercera fase de este bloque inicial? Los 5 principios básicos de Stott Pilates. Y hay un orden estricto. Primero a respiración, luego colocación pélvica, después caja torácica, escápulas y por último cabeza y columna cervical. Siempre en ese orden. Siempre. Pero ojo, no es soltar la definición y ya está. La clave es explicarlo breve, usar una imagen o analogía que ayude a entenderlo. Ujú. Dar una indicación verbal clara, una consigna, y guiar a la persona con un pequeño movimiento o un toque para que sienta el principio en su cuerpo. Hacerlo tangible. La fuente da ejemplos con imágenes, ¿no? Para la respiración, por ejemplo, ¿qué imagen usan? Hablan de respiración tridimensional o lateral. La idea es inspirar por la nariz, expirar por la boca, pero sintiendo cómo se expande la caja torácica hacia los lados y hacia atrás. No solo hacia adelante. Eso es. Sugieren la imagen de un acordeón que se abre o alas en la espalda y conectan la aspiración con activar el transverso abdominal, ese corsé natural. La imagen del acordeón es buena. ¿Y para la pelvis? Que a veces lía un poco. El objetivo, sobre todo tumbado boca arriba, es encontrar la posición neutra, que los huesos de delante de la cadera y el pubis formen como un triángulo plano, paralelo al suelo, Como una mesita. algo así. La fuente dice como los 4 cascos de un caballo bien apoyados. Y aclaran que el imprint, esa pequeña retroversión que pega la lumbar al suelo, es una modificación para casos concretos, no lo estándar. Entendido. Buscar el neutro. ¿Y la caja torácica? ¿Cómo se controla para que no se salga? La clave es mantenerla conectada al centro, con los abdominales, sobre todo al respirar. Evitar que las costillas de abajo se abran hacia afuera, eso que llaman popping ribs. Ya. La indicación sería algo como respira hacia los lados y la espalda, manteniendo esa conexión abdominal suave. Conectar abdomen y respiración. Vale. Escápulas. Otro punto complicado a veces. Ahí la fuente usa la imagen de una silla de montar, que se apoya y desliza suave sobre el lomo del caballo, que sería la caja torácica. Las escápulas se mueven con los brazos, pero sin irse de sitio, ni pegadas ni aladas. Estables, pero móviles. Me gusta la imagen de la silla. Y el último, Cabeza y cervicales. buscar la alineación natural. Que la curva del cuello siga la de la espalda. La sensación de nuca larga, como si un hilo tirara de la coronilla, la barbilla suavemente recogida, sin tensión, y la cabeza equilibrada sobre los hombros. Vale. Y para los 5, lo importante es esa secuencia. Imagen, consigna verbal y micromovimiento o sensación. Eso es lo que miran, ¿verdad? Exacto. Que demuestres que sabes enseñarlo, no solo recitarlo, que sabes hacerlo sentir. Entendido. Bueno, pues cubiertas estas 3 fases base. Y después viene el plato fuerte, ¿no? El gran galop que decías. La sesión de ejercicios, el workout. Aquí va la mayor parte del tiempo. Ahí está. Y aquí ya depende mucho del módulo que te examines. MAT, Reformer, todos los aparatos. Cambia el tiempo y cuántos ejercicios mínimos tienes que hacer. Por ejemplo, Pues para MAT, pues sea suelo o para Reformer por separado, suelen ser unos 40 o 50 minutos de workout. Y te piden una mezcla de ejercicios esenciales, intermedios y a veces avanzados si es un examen combinado. ¿y si combinas módulos? ¿MAT y Reformer juntos o todos los aparatos? Pues el tiempo sube, lógicamente. MAT y Reformer combinados pueden ser 70 u 80 minutos de workout en total, con mínimos para cada parte. Y si es el examen completo con Cadillac, silla, barriles, el workout se puede ir casi a las 2 horas, con mínimos en cada cacharro. Casi 2 horas de dar clases sin parar. Tela. Y la fuente dice algo importante. Hacer muchas variaciones de un ejercicio no cuenta como ejercicios distintos para llegar al mínimo. Eso es clave, sí. No vale con hacer 10 variantes del footwork en el Reformer y pensar que ya has hecho 10 ejercicios. Lo que miran es si diseñas y diriges una sesión coherente. Coherente. Sí, equilibrada, que progrese, que tenga movimientos en todos los planos, flexión, extensión, rotación, que trabajes movilidad y estabilidad. Y lo más importante, que la elección de ejercicios tenga que ver con el análisis postural que hiciste al principio. Ah, claro. Tiene que haber una lógica.
que se vea que has elegido esos ejercicios por algo, para esa persona concreta, no un corta y pega del manual. O sea, la inteligencia de la programación cuenta tanto como la ejecución. Y eso me lleva a los errores típicos. ¿Dónde suele tropezar la gente en este examen blanco, según la fuente? Pues uno muy común y que te puede costar caro es pasarte de tiempo en las 3 primeras fases. Si te enrollas mucho con la anamnesis o el análisis postural, Te quedas sin tiempo para el workout. exacto, te quedas corto para desarrollar una sesión completa y bien hecha, que es donde demuestras más cosas. Recitar los 5 principios de memoria, pero sin asegurarse de que la persona los pilla, los siente. Olvidar esa parte de imagen, consigna, movimiento. Ya. Otro clásico es olvidarse de usar los accesorios obligatorios para ese módulo, la banda elástica, el aro, la pelota, lo que toque. No es solo un despiste. Puede parecer que no sabes cómo usarlos para adaptar o dar más caña. Detalles que pueden indicar lagunas. Eso es. Y un error más de concepto, pero importante. Lo que decíamos antes. Diseñar un workout que es un batiburrillo de ejercicios sin conexión clara con el análisis postural. La sesión tiene que tener un porqué. Un hilo conductor. Sí. Y por último, otro fallo común es querer corregir 1000 cosas a la vez, dar demasiadas indicaciones juntas. Eso puede agobiar a la persona y tú pierdes el foco en lo realmente importante para ella en ese momento. Es mejor una corrección clara, priorizada. Entiendo. Son fallos que van más allá de si haces bien el ejercicio. Afectan a planificar, comunicar, priorizar. Vale, pues para evitar estos líos y tener éxito, ¿qué consejos prácticos da la fuente? Son bastante directos, la verdad. Se centran en prepararse bien, lo primero. Practicar, practicar y practicar. Con crono. Interiorizar los tiempos. Fundamental. Segundo, llevar un guión o una estructura mental clara para la anamnesis. No para leerlo, sino para asegurarte de que preguntas lo esencial y no te vas por las ramas. Organización. ¿Y para los principios y el workout? A micromovimiento. Que salga natural. Y durante el workout, claridad y foco. Dar una corrección principal cada vez. Específica, fácil de entender. Menos es más. A veces. ¿Puede ser? Y muy importante, ser coherente. Si al principio dijiste que te ibas a centrar, por ejemplo, en la estabilidad de las escápulas, por lo que viste en el análisis. Que se note en la sesión. Exacto. Que la elección de ejercicios y las correcciones reflejen ese enfoque que anunciaste. Mantener ese hilo, sí. Pero claro, la teoría y los consejos están bien. Pero, ¿cómo se aplica esto? La fuente da ejemplos de adaptación, ¿no? Sí, y son muy útiles para entenderlo. Imagina que ves a alguien con los hombros muy hacia adelante, el pecho cerrado, pues lo dices al principio. Vamos a trabajar en abrir esta zona, estabilizar atrás. Y luego eliges ejercicios que hagan eso, que trabajen la retracción escapular, fortalezcan la espalda alta, abran el pecho. Conectar lo que ves con lo que haces. Otro ejemplo. Pues alguien con la pelvis muy en retroversión, la lumbar muy plana. El enfoque sería trabajar la conciencia del neutro, explicar por qué es importante y elegir ejercicios que le ayuden a encontrar y mantener esa posición neutra, empezando con más apoyo, quizás. Adaptar a la postura. Y si es alguien muy móvil, un deportista, pero inestable. Un perfil típico, mucho rango de movimiento, pero poco control. Ahí el foco no sería ganar más flexibilidad, sino mejorar la estabilidad del tronco, el control fino del movimiento, la conexión. El control. Sí, podrías usar accesorios para darle más reto controlado o para que sienta mejor su cuerpo, para el feedback propioceptivo. La clave entonces no es solo saberse los ejercicios de memoria, sino demostrar que sabes analizar y adaptar de forma inteligente a quien tienes delante. Justo eso. Evalúan la inteligencia del movimiento aplicada, no que seas un robot que repite ejercicios. Queda un punto importante en todo examen. Los nervios. La presión. ¿Cómo enfoca la fuente esto de gestionar el estrés? Pues aquí el examen blanco vuelve a ser clave. La fuente lo ve como el entrenamiento perfecto para domar esos nervios. ¿Ah, sí? Sí, vuelve a la analogía del caballo. La tensión antes de la carrera es normal, pero el jinete aprende a manejarla practicando. Pues igual, repetir la simulación del examen una y otra vez hace que pierda el factor miedo. Lo desconocido asusta más. La familiaridad quita miedo. Lógico. Exacto. Y además da un consejo muy práctico. Que el propio candidato use la respiración tridimensional que enseña. Usar tu propia medicina.
Eso, usarla durante el examen blanco y el real, para centrarse, oxigenarse, calmarse. La repetición de la experiencia, más herramientas como la respiración, ayudan a que el día del examen se sienta como un paso más, no como el juicio final. Una visión muy constructiva sobre el estrés. Entonces, si tuvieras que resumir la idea central de la fuente sobre este examen blanco de Stott Pilates, ¿cuál sería su función, su esencia? Yo creo que la palabra clave es la que dijimos, puente. No es un muro para eliminar gente, sino un puente para conectar. Conectar. Sí, conecta el conocimiento de los cursos con la habilidad práctica real. Y lo más importante, ese puente te lleva a la confianza. Confianza para probar, sí, pero sobre todo confianza para empezar a dar clase a gente real de forma segura y eficaz. Pasa del saber al saber hacer y del saber hacer a la seguridad profesional. Una visión potente, sí. El examen como constructor de competencia y confianza, no solo como evaluación. Cambia cómo te enfrentas a él. Totalmente. Y esto quizá nos deja una reflexión final, ¿no? Para que nos escuche, esté metido en esto de Stott o no, más allá de este examen concreto. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra práctica diaria de Pilates? ¿Te refieres A ese análisis detallado, a la adaptación constante, a comunicar con imágenes con sensaciones. ¿Cómo podemos meter más de esa inteligencia del movimiento para que cada sesión, sea de examen o una clase normal, sea de verdad personalizada, útil y transformadora para cada persona?